Hola, hoy es jueves, hablando en Engomados DOS en YouTube y en la página web www.engomados.com de cómo la política nos afecta. Ayer tuvimos la primera postura con Martín Restrepo acerca de quiénes son los independientes y qué tan independientes son, y hoy estamos con una mujer que es líder y que ha padecido la historia trágica de Colombia. Pilar Navarrete, bienvenida a Engomados y gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, Marcel. Muchísimas gracias. Y a las personas que nos van a escuchar, ojalá que este sea un programa que les ayude para tener una visión de cómo las víctimas estamos planteando nuestra problemática en el país. Perfecto. Ella es Pilar Navarrete, es esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, que estuvo dentro de lo que conocemos la retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, un año complejo, un año catastrófico. Sucedió lo de la toma del Palacio, la retoma del Palacio, y una semana después, días después, sucede lo de Armero en el Tolima, que un pueblo de Sí. 35.000, 40.000 personas desapareció. Pilar, gracias por estar con nosotros. La gran pregunta, Pilar, es ¿por qué Marcel Santos, por qué Engomados ha invitado a Pilar Navarrete a hablar de política, cómo nos afecta a una mujer que ha sido víctima con su esposo de desaparición forzada en un momento y en un hecho tan trascendente e histórico y complicado como la retoma del Palacio? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que porque la política directamente tiene que ver con las víctimas de este país. Hablemos de todo lo que han sido los acuerdos de paz, hablemos también de todo lo que han sido año tras año cada gobernante en este país, todo lo que se trata en el Congreso, no solo esa política, sino todo lo que tiene que ver con los derechos y los deberes de las víctimas en este país. Correcto, así es. Estamos hablando hoy desde la visión de las víctimas en un país donde ha sufrido innumerables guerras internas, conflictos, que se disparó desde el 60 y 70, indudablemente, con el narcotráfico. ¿Qué crees tú, Pilar? ¿Cuál ha sido como el hecho más trascendente o de mayor envergadura que ahora que tú estás participando en la vida política, porque tú eres un actor político hoy, no eres candidata, no tienes un puesto popular electo, pero una de las definiciones de política es defender las ideas y tú estás defendiendo hoy las ideas de las víctimas. Ayúdanos a entender un poco cuál es el papel o la visión hoy de las víctimas en esta política hoy en Colombia, particularmente, Pilar. Bueno, yo llevo ya 34 años y 10 meses desde que ocurrió la desaparición de mi esposo, metida o sumergida en todo este caminar de víctimas y de conflicto y de guerra del país. Yo no solamente hablo por los desaparecidos de este país, yo hago parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que es un movimiento creado por las víctimas, como lo dice la palabra, que el Estado no les ha puesto atención, que el Estado ha dejado abandonadas. Entonces yo creo que una de las cosas que afecta directamente la política y que más estamos sufriendo las víctimas en este momento es la falta de derechos para nosotros. Así se haya creado con el acuerdo de paz, aquello que fue la JEP o que fue la CEP, que es la Comisión de la Verdad, o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Nada de esto está funcionando ahora para las víctimas. Y no lo decimos con desagradecidos, que pueden decir tanto que lucharon, tanto que se les dio todo lo que se les dio a medias. Es muy difícil, Marcel, y personas que pueden escuchar todo esto, darse cuenta que casi todos los mecanismos que se buscaron para la paz no funcionen porque primero hay recortes económicos para ellos, segundo también porque han sido llamados a juicio solamente algunas de las partes y la guerra continúa por otro lado, los paramilitares no están involucrados en este llamado para que cuenten las cosas. También los mismos militares han sido beneficiados, no solo en casos extrajudiciales, como son los casos de los falsos positivos, sino también nosotras, las del caso de los desaparecidos, porque la JEP no ha tenido
todavía la suficiente sustancia, como dicen ellos, para llamar a juicio a nadie para que hable de desaparición forzada. Entonces, hasta este momento no se ha abierto ningún caso por desaparición forzada, pero los pocos casos que han sido llevados han sido casos que prácticamente pueden quedar en la impunidad. Entonces, todo esto deja un panorama muy triste para las víctimas, no porque nosotros queramos o no que muchos de ellos paguen cárcel, pero por lo menos la verdad. Y digo impunidad porque la verdad no la hay. Hablemos del general Montoya, que está ahorita que llamado, lo han llamado ya 2 veces a que diga algunas cosas de lo que él sabe que ha sucedido bajo su mando y se niega a aceptar que ni siquiera él tuvo que ver con esto. Entonces, todo esto hace que nosotros las víctimas estemos pidiendo una justicia con verdad, más que con una cárcel o con esas indemnizaciones que la gente cree que es lo que las víctimas quieren. No pasa porque la unidad para la reparación de las víctimas, que es la UARI, no ha podido reparar a la mayoría de las víctimas. Entonces no es plata, es por lo menos la verdad. Yo lo digo y lo digo con experiencia propia. Los restos de mi esposo aparecieron 32 años después de estarlo buscando, algunos de sus restos, pero yo no tengo la verdad de qué pasó, yo no sé qué sucedió, yo no sé por qué estos restos fueron encontrados días después. Estas personas que pueden contarlos, que aún están vivas, hablemos de los militares, porque los guerrilleros o todos murieron y los dos que salieron con vida murieron mucho tiempo después. No pueden contarnos la verdad, pero los militares sí porque planearon, se llevaron a algunas personas, los torturaron, y como el caso de nosotros, lo mismo en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, lo mismo con la gente que tiene desplazada de su tierra, necesitan la verdad. ¿Por qué nos hicieron esto? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué las personas que están de verdad siendo, son culpables de lo que pasó, no cuentan qué pasó? Nosotros somos humanos todos, ¿no? Y nos gusta que nos digan la verdad, nos gusta que nos cuenten. Ya se comieron el pan del desayuno, pero cuéntenos por qué se lo comió. Bueno, usted ya me engañó, pero cuénteme usted por qué me engañó. Bueno, usted se robó eso, pero cuénteme usted por qué se robó eso. Porque creo que la verdad nos da paz a todos. Y es más que todo esa verdad con un poco de responsabilidad, porque siempre hemos dicho que así pasan los años, esas personas tienen que responder. Y uno responde como con la cara en alto, diciendo, sí, lo hice y lo siento, pero ni siquiera ese perdón de parte de ellos hemos recibido la mayoría de las víctimas. Yo creo que eso es lo que queremos, pero lástima porque ni con todos estos mecanismos que logramos posesionar después de muchos años de haber trabajado los acuerdos de paz, se ha podido conseguir esto, imagínate. Lo más interesante, mi estimada Pilar Navarrete, que es una líder y que está buscando eso, la verdad, mm, yo creo que aquí hay una pregunta y es la siguiente. Explícale un poco a la gente que nos está viendo. Este canal, pues y los canales de YouTube por lo general están siendo destinados a gente joven, 25, 35 años, que desconocen una cantidad de cosas que han pasado durante la historia de Colombia. Y por lo general, cuando uno medio se acerca desde la ignorancia a ese tipo de hechos, la gente piensa, no, es que probablemente el esposo de doña Pilar era un guerrillero. Entonces, claro, pues murió en un hecho lamentable, pero casi que justificable, ¿cierto? Sí. Tu esposo trabajaba como mesero dentro del Palacio de Justicia, como bien relatabas, sus restos fueron encontrados en el 2017 en un cementerio de Barranquilla, en una tumba que se suponía que contenía los restos del magistrado auxiliar Julio César Andrade, y tu esposo apareció, o parte de sus restos aparecieron allí. Explícale un poco a la gente esos hechos de verdad que hasta ahora tú conoces, y sobre todo pues, otra pregunta más compleja quedaría para innumerables programas, pero mucha gente también considera que lo que sucedió durante esos acuerdos de paz fue nefasto para Colombia y se generó una polarización y se estigmatizó a estas personas que como tú son víctimas por haber perdido un ser querido en circunstancias que nadie ha podido ni esclarecer ni explicar. Bueno, primero que todo, bueno, los hechos del Palacio de Justicia es como algo que ya la mayoría de personas saben. Bueno, desaparecieron inicialmente 11 personas, entre ellos mi esposo, que no tenía que ver políticamente con nada, era un mesero, padre de 4 hijas,
Yo tenía 20 años, él tenía 28, éramos muy jóvenes, nuestra vida transcurría en una vida absolutamente nada que ver ni con la corte, ni con los magistrados, ni con los integrantes del M-19 que entraron a tomarse el palacio, ni con el presidente, ni con los militares. Pero todos se involucraron en una sola olla podrida que ahí se quedó. ¿Y por qué digo podrida? Porque eh, tal vez si lo del Palacio de Justicia se hubiera destapado hace muchos años atrás, no ahora, hubiéramos sabido la verdad de muchas cosas. En este momento, el caso se abrió apenas hace 12 años por desaparición forzada. O sea, 22 años, sí, 22 años después de ocurrir la toma. ¿Y qué pasa? Los pocos cadáveres que han encontrado no pueden hablar, no pueden contar la verdad, no pueden decir si fueron torturados. Encuentran los pocos huesos que encuentran, son huesos que escasamente han podido sacar un poco de ADN para decir qué pasó. Entonces yo creo que esto políticamente afectó muchísimo a toda la gente. Lo digo políticamente porque ningún gobierno de todos los que pasaron durante todo el tiempo, desde la toma y retoma del Palacio de Justicia, ningún presidente, ningún político se tomó la molestia de decir, vamos a hacerlo, vamos a desempolvar esto. Bueno, hasta que pasó en el caso de Mario Iguarán, que era el fiscal en ese tiempo, y decide en manos de la fiscal Ángela María Buitrago desempolvar el caso Palacio de Justicia, y es ahí donde empiezan a salir muchísimas de las verdades que nosotros ahora tenemos. Pero no solo eso, porque hablemos lo que usted ha mencionado ahorita, de todas las víctimas del país. Nosotros, yo le digo a los familiares, somos muchas familias las que dependemos de lo del Palacio de Justicia, las que emocionalmente hemos sufrido esto, pero les digo, nosotros tenemos desgraciadamente la fortuna de que es un caso que todo el mundo conoció. Yo conozco a más de 6.000 víctimas porque hay 8 millones de víctimas en este país del Móvice que ni siquiera sus casos se conocen, que ni siquiera han salido a la luz, que no tienen la esperanza que la gente sepa qué pasó. Por eso yo no hablo del caso Palacio de Justicia, porque el caso de Palacio de Justicia se plantea ya por si tiene alguien una idea qué es. Una toma, una retoma, 27 horas, 99 muertos, 12 desaparecidos, han seguido ahorita apareciendo otras personas y desaparecen otras, pero casos que la gente no conoce. 8 millones de víctimas, que de estas 8 millones de víctimas tratamos entre todas, hablemos de militares, hablemos de guerrilleros mismos, víctimas de paramilitares y personas del común como yo, de por casi 2 años llegar a los acuerdos de paz. Nos reuníamos, íbamos en ciudades, planteábamos, no queremos esto, no queremos lo otro. Mire, yo no conozco muchísimo de los acuerdos, aunque he tratado de estudiar y he tratado de mirar otros acuerdos como el de Sudáfrica, como lo que pasó en el mismo Perú con el sistema de reparación, como el que ha pasado en España, en otras partes, han pasado cosas así de comisión de la verdad. Y este era uno de los acuerdos más perfectos que había, con mejores cosas para las víctimas, para el mismo país. Obvio, yo tengo que como persona, si a mí tengo un problema con un guerrillero, tengo que aceptar, no que él sea un santo, pero tengo que ni perdonar, tengo que por lo menos llegar a una reconciliación para que podamos llegar a esta tranquilidad de que nos contemos la verdad. Pero todo esto se lo pasaron por la paja, ni los guerrilleros lo respetaron, ni el gobierno respetó las cosas que los guerrilleros pidieron. El bullying por parte ciertos políticos hizo que el acuerdo de paz se fuera al piso, no hubo respaldo en ningún momento, siempre estuvo atacado este acuerdo de paz. Y no es que yo sea defensora de Santos o detractora de Uribe, ni que sea, no, es que voy a contar una cosa, les voy a contar una cosa que no se me olvidará de todas las cosas que yo viví durante estos 2 años de ir a buscar acuerdos, de hablar, esto sirve, esto no sirve, porque hagamos el numeral 1448 para las víctimas, porque vamos a hablar a La Habana con los guerrilleros para que ellos intercedan y por favor entreguen a todas esas personas que ellos tienen enterradas y que no digan por lo menos dónde las tienen. ¿Por qué nos dedicamos tanto a estas cosas de que todas las víctimas tuvieran lo mejor de por sí? Porque una de las cosas que no se me olvida es que cuando se firmó el no a la paz, vinieron los indígenas, no sé si recuerdan esa gran marcha que hubo de indígenas en Bogotá. Yo iba caminando de la 26
hacia la Plaza de Bolívar. Y cuando iba caminando, yo iba al lado de la Guardia Indígena, iba un señor que cojeaba mucho y me dijo, ¿usted me puede decir cuánto falta para que lleguemos a la Plaza de Bolívar? Y le dije, ya íbamos como a la 19, le dije, faltan casi 7 cuadras, ¿está cansado? Dijo, no es que esté muy cansado, yo tengo el corazón vivo. Lo que pasa es que yo me pegué un machetazo antier bajando unos plátanos y mire cómo tengo el pie. Yo tenía muy inflamado, le dije, no hubiera venido, no hubiera venido. Dijo, ¿cómo no voy a venir? ¿Cómo no voy a venir a este país, a esta ciudad, a este Bogotá, a este lugar donde la gente tiene que entender por qué queremos la paz, donde la gente tiene que entender por qué nosotros nos merecemos la paz, cuando no podíamos ni sembrar, cuando no podíamos ni salir a la esquina, cuando nos mataban por todo, y ahora puedo aunque sea tomarme un guarapo contento en mi puerta? Con eso le quiero decir que el acuerdo de paz era una esperanza para todas las víctimas. Era, porque han pasado muchas cosas y creo que esto se ve diluido porque desafortunadamente creo que estamos regresando a lo mismo, porque nosotros nos toca todo por las malas, todo luchado con dolor. Sí, para lo del Palacio de Justicia nos gastamos casi 33 años para que nos dijeran que sí habían desaparecido. Entonces yo no me quiero imaginar con la gente que no tiene esa fortuna como nosotros, que fue en la Plaza de Bolívar, que hubo magistrados involucrados. Entonces, esto de la paz está totalmente perdido. Es muy triste poderlo decir, y lo digo que está perdido es por los políticos, por la politiquería, por todas las cosas que transcurren alrededor del Estado, que nadie le pone el corazón para que nosotros las víctimas y todo el país pueda vivir en un país tranquilo. Así es. Bueno, gracias Pilar Navarrete. Yo creo que ha sido bastante objetivo y bastante gráfica con las sensaciones que las víctimas en este país, 8 millones de personas, por lo menos datos que se conocen, han sido víctimas de esta guerra, de este conflicto, de este sinsabor, de la participación de tantos actores. Recordemos que también en esa famosa toma del Palacio de Justicia estuvo involucrado, por supuesto, el M-19 y se dice, porque no se ha podido comprobar, que fue $1 millón que el cártel de Medellín, en nombre de Pablo Escobar, dio para que esa guerrilla ingresara para quemar los archivos. Hay tantas versiones, Pilar, que uno desafortunadamente ya no sabe ni para dónde coger. Por eso es tan importante la verdad. Pilar, llegando a este cierre del programa, ¿cuál puede ser el mensaje de un programa que parece utópico, ¿cierto? Que la política, cómo nos afecta? En el caso de las víctimas, Pilar, realmente, ¿cuáles son los caminos que hoy la política, llámese la justicia, los acuerdos, llámese el legislativo, llámese cualquiera de lo que compone el status quo, el desarrollo de la política como tal, ustedes, las víctimas, y tú particularmente consideras que debe ser el camino para encontrar ese camino, para encontrar una solución a este derramamiento de sangre que, como tú dices, aún continúa? Bueno, yo también quiero hablar, pues porque yo, mi campo más, que más conozco es el de los desaparecidos. Hay 120.000 desaparecidos en este país. Eso ni en ninguna guerra, ni en ninguna dictadura, en ningún país ha ocurrido. Y, y, y eso ha sido durísimo. El movimiento de víctimas de crímenes de Estado ha pedido medidas cautelares para muchos lugares, cementerios donde hay gente enterrada. Entonces, yo creo que desde el movimiento de víctimas, que es mi cuna y mi alma para que yo hable como estoy hablando en este momento, hemos pedido que se respeten los acuerdos de paz, que se implementen muchas de las cosas que están ahí solicitadas, que por favor la unidad para las víctimas empiece con los tratamientos para las víctimas. Entonces, para mí uno de los mensajes grandes es que dejen de jugar con la plata de las víctimas, que dejen de utilizarla para cosas que no son, ni siquiera la están utilizando para el COVID o para ayudar a construir hospitales, no, se la están gastando entre prebendas, en regalos, en cosas que no son. Entonces, que se respete la paz, que se respete a las víctimas, sobre todo que empiecen a buscar a los tantos y miles de desaparecidos que hay y que apoyen a las herramientas que las víctimas
mataron tantos días buscando como la JEP, como la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y también como la Comisión de la Verdad. Mi mensaje es ese, que todos podemos hacer algo por las víctimas. Pilar, muchas gracias por este espacio que nos has regalado, abusando de tu tiempo, porque sé que tienes otras cosas que hacer. Yo quisiera que también nos regalas, creo pertinente en un espacio como este, que busca únicamente que una persona como tú y que tantas millones, cientos de miles tengan un espacio. Hoy en Engomados hablando de la política, cómo nos afecta y cómo nos afecta cuando eres víctima. Imagínate esa pregunta. Envíen un mensaje a aquellos que desafortunadamente o que apoyaron o que quisieron o que creyeron, aunque sigan creyendo, no políticos, no el congresista, no el ministro, no el presidente, no la gente que tiene poder, la gente de a pie, el ciudadano a pie que considera que esos acuerdos son viciados, que son obtusos, que son unos regalos para ciertos sectores de izquierda y que personas como tú, que representan a las víctimas y que hablan desde tu corazón roto porque perdiste a alguien, le envíes un mensaje a ellas y a ellos acerca de la importancia de la visión de las víctimas en la construcción de la política que Colombia de alguna manera aún ha rechazado y que debe retomar. Ojalá así sea. Bueno, yo creo que yo lo único que podría decir es que nosotros no podemos hacer nada solos, que todos tenemos que juntarnos, que todos debemos creer en algo, no en un presidente, no en un partido político, sino tratar de sacar una Colombia mejor. Nadie pierde en este mundo sino nosotros los ciudadanos. Si nosotros nos juntamos para que primero se respete todo lo que las víctimas están pidiendo, que es por lo menos la verdad. Si nosotros no creemos en todas las cosas que se han hecho para que la mayoría, las tantas víctimas que hay en este país puedan tener un poco de tranquilidad y de sosiego ante tanto sufrimiento, no va a pasar nada. Entonces mi mensaje es, unámonos, creamos en las personas, ayudemos a las personas que están tratando de hacer algo por encontrar la verdad, la justicia y la no repetición en todo esto, que no se vuelva a suceder todos estos casos tan difíciles, que no volvamos a lo mismo como está pasando. Mi mensaje es, tengamos fe, pero sobre todo, no volvamos a lo mismo. Muy bien, Pilar Navarrete, esposa de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, que era camarero, mesero en el Palacio de Justicia, 6 de noviembre de 1985. Todos los que de alguna manera estudiamos ciencia política o nos adentramos en el mundo de la política, por así decirlo, desde la academia, entramos a ese mundo por esas imágenes y por esos hechos que quedaron marcados en la memoria de un país que desde el 85 está negando ciertas cosas y que probablemente si no actuamos en consecuencia de esa verdad que están buscando cientos y millones de personas en Colombia, volvamos a recaer en esos círculos viciosos de violencia que nos dejó básicamente en lo que muchos, especialmente en los países, han llamado subdesarrollo. Pilar, mil gracias por estar en Engomados, gracias por sacar un tiempo, por estar con nosotros, gracias por contarle a este pequeño canal o este canal que viene en crecimiento, que es una alternativa con diferentes temas, la visión de una mujer, madre, esposa que perdió a su esposo y que desde hace tanto tiempo viene luchando, perseverando desde esa manera de comunicar, porque si hay algo que me llamó la atención, Pilar, y permíteme decirlo sin ser lame, sin ser lambón, como decimos aquí en Antioquia, en Medellín, es que tu lenguaje no es nocivo, tu lenguaje no es belicoso, tu lenguaje no es agresivo, tu lenguaje no es de odio. Y eso, la verdad que lo agradezco mucho más, no solamente por la manera de comunicar, sino porque vuelve y dignifica la lucha de cientos de personas que tú estás teniendo ahí, porque es muy fácil denigrar de aquel que atenta contra las instituciones o usa explosivos o maltrata a los demás y dice, ok, lo deslegitimo porque está usando un lenguaje negativo. ¿Cómo puedo deslegitimar yo? ¿Cómo puede deslegitimar tu amigo o amiga engomados que está viendo este programa a una persona que habla de la manera positiva como lo hace Pilar Navarrete? Pilar, mil gracias por estar con nosotros, por sacar un tiempo y gracias de nuevo por contarnos un poco de no solamente de tu historia, sino de la visión política
y cómo te ha afectado a ti como mujer y madre de 4 hijos esa historia política de Colombia. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. A ti, gracias. Mi nombre es Pilar Navarrete, mi nombre es Marcel Santos, pero tú me conoces más fácil, nos conoces como Engomados. Este ha sido nuestro Engomados del día de hoy. Volveremos mañana con otro invitado especial. ¿Hablando de qué? La política, cómo nos afecta hoy por hoy. Pilar, gracias, a todos gracias, un abrazo y como siempre decimos, gracias totales. Cuídense mucho. Chao, Pilar.